¿Qué tal? Video tutorial número 29 del curso de Java, en el que entramos en el bloque dedicado a las comunicaciones dentro de los programas Java. Y en Java todos los datos se escriben y se leen, entran y salen usando strings. Cuando hablamos de strings estamos hablando de flujos, como los caudales de agua que transporta un río, que comparten el mismo nombre y comparten un cauce a través del cual se transporta agua de un lugar a otro. Pues del mismo modo un string es una ruta, un cauce transitada por datos de un programa en lugar de agua. A veces el programa Java puede ser el destino, la desembocadura, y en otras ocasiones puede ser la fuente, el lugar de origen. Por tanto, vamos a trabajar tanto con strings de entrada, que envían datos de una fuente a un programa, como strings de salida, que envían datos de un programa a el destino que se les indique. Los strings en Java, por tanto, a diferencia de los ríos que transportan agua, transportan datos. Pero también son diferentes los tipos de datos que se pueden transportar. Y en el video tutorial de hoy vamos a trabajar sobre todo con dos tipos de strings, de tipos de datos que se pueden transportar a través de ese flujo. Los strings byte y los strings character. Bueno, pues sin más, vamos allá, vamos a sumergirnos en los distintos sistemas por los cuales Java se puede comunicar con el exterior. Vamos allá. Muchos de los programas que creemos en Java van a necesitar interactuar con algún tipo de fuente de datos. La información puede ser almacenada en un ordenador de multitud de modos diferentes, incluyendo archivos en un disco duro, en un CD, en un DVD, memorias flash, pero también en páginas en un sitio web, en servidores FTP e incluso bytes en la propia memoria del ordenador. Pues como acabamos de decir, en Java la información puede ser almacenada y recuperada usando un sistema de comunicaciones que se llaman strings, sistema que está implementado dentro del paquete Java I/O. Este I/O hace referencia a input, output, entrada y salida. Puede que esperes necesitar una técnica diferente para manejar cada uno de los distintos dispositivos de almacenamiento diferentes, pero desde luego no es así. Afortunadamente en Java, mediante el uso de los strings, de modo prácticamente idéntico, muy similar, podemos comunicar nuestro programa con todo tipo de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos. En cuanto a su contenido, trabajaremos con dos tipos de strings. Los strings byte, que son usados para manejar eso, bytes enteros y otros tipos de datos simples, y los strings character, que manejan archivos de texto y otras fuentes de texto. Pero los medios para tratar con todos los datos son muy similares, tanto para trabajar con un string de entrada desde un disco como desde internet o incluso desde otro programa. Lo mismo ocurre con los strings de salida para transmitir datos desde el programa a cualquier dispositivo. Además del paquete Java I/O, hay otras técnicas adicionales para programación de entradas y salidas que se encuentran dentro del paquete Java NI, pero este paquete es más útil en la programación dirigida a la red y lo veremos en el bloque dedicado a las comunicaciones a través de Internet. Así que el flujo de transmisión de Java se diferencia por lo que transporta a través de ese cauce. Los strings byte trasladan enteros con valores que van de un rango entre 0 y 255.
Hay una gran variedad de datos que pueden ser expresados en formato byte. Desde luego datos numéricos, pero también imágenes, programas ejecutables, comunicaciones de Internet e incluso bytecode, que son los archivos de clase ejecutados por una máquina virtual de Java. De hecho, cualquier tipo de datos imaginable puede ser expresado usando bien bytes individuales o una serie de bytes combinados unos con otros. Los strings character podemos considerarlos más como un tipo especializado de strings byte que solo manejan datos de texto. Se distinguen de los strings bytes porque el set de carácter de Java soporta también Unicode, que es un estándar que incluye muchos más caracteres que pueden ser expresados fácilmente usando bytes. Cualquier tipo de datos que incluya texto debe usar strings character, incluyendo archivos de texto, páginas web y otros tipos comunes de texto. Pero el procedimiento para usar un string en Java, tanto si es byte como carácter, es en gran medida lo mismo. Y antes de empezar a ver los fundamentales de las clases de Java y O, vamos a empezar, creo que es útil seguir el proceso de creación y uso de strings. Veamos para empezar el proceso para un string de entrada. Y el primer paso es crear un objeto asociado con la fuente de datos. Por ejemplo, si la fuente de esos datos va a ser un archivo de nuestro disco duro, entonces vamos a tener que asociar esos datos con un objeto file input string. Después que tenemos un objeto string ya creado, podemos leer información de ese string usando uno de los métodos del objeto. File input string incluye un método que se llama read y que lo que hace es devolver una lectura byte a byte desde el archivo fuente. Cuando terminemos de leer la información desde el string, tendremos que llamar al método close para indicar que hemos terminado de usar el string. Por su parte, para un string de salida, tenemos que empezar por crear un objeto asociado con el destino que queremos darle a esos datos. Ese objeto puede ser creado desde la clase BufferedWriter, que representa uno de los modos eficientes de crear archivos de texto, del que hablaremos más en detalle. Este objeto cuenta con un método, el método write, que es el modo más simple para enviar información al destino de salida del string. Por ejemplo, utilizando un método BufferedWriter write, vamos a poder enviar caracteres individuales a un string de salida. Como ocurría con los strings de entrada, el método close será llamado en el string de salida cuando ya no quede ninguna información más que enviar. Así que por tanto el modo más simple para usar un string es crearlo y luego llamar a sus métodos para enviar o para recibir datos dependiendo de si es un string de entrada o de salida. Pero la mayoría de las clases con las que trabajaremos hoy pueden lograr resultados bastante más sofisticados cuando asociamos un filtro con un string antes de leer o escribir cualquier dato. Si comparábamos antes un string con un río, podemos comparar los filtros con las presas. A través de la presa podemos regular el flujo de agua entre dos puntos, controlar la cantidad y velocidad del flujo. Si eliminamos esta presa, el agua fluye sin ningún tipo de control. El procedimiento para aplicar un filtro en un string es como sigue. En primer lugar, tenemos que crear un string asociado con una fuente de datos o un destino de datos, como decíamos hace un momento. Pero a continuación, en segundo lugar, asociamos un filtro a ese string. Y en tercer lugar, tenemos que leer o que escribir datos, pero tenemos que hacerlo desde el filtro en lugar de hacerlo desde el string original.
Los métodos que llamamos en un filtro son los mismos métodos que los que llamamos en un string, así que hay métodos read, hay métodos write, por ejemplo, exactamente igual como estarían en un string sin filtrar. Podemos incluso asociar un filtro con otro filtro, de modo que podríamos llegar a hacer cosas como, por ejemplo, un string de entrada asociado con un archivo de texto que es filtrado a través de un filtro de traducción de inglés a español, por ejemplo, y que luego es filtrado una vez más a través de un filtro anti-tacos, por poner un ejemplo. Y esa información final, después de haber sido filtrada dos veces, es la que se envía a su destino, que será, por ejemplo, la persona que está pidiendo la información desde un programa. Si esto, lo entiendo de momento, es confuso como en tantas otras ocasiones en lo abstracto, vamos a tener oportunidad muy pronto de ver todo el proceso en práctica, lo que seguro que lo hace que esté bastante más claro. Otro de los temas con los que vamos a tener que tratar siempre que trabajemos con string es el de las excepciones. Hay varias excepciones dentro del paquete Java IO y estas excepciones pueden tener lugar cuando estamos trabajando con archivos string, tanto de entrada como de salida. Existe una excepción que se llama file not found y que desde luego ocurre cuando intentamos crear un string o un objeto file usando un archivo que no puede ser localizado. O una EOF exception que indica que el final de un archivo se ha producido de modo inesperado mientras estaban leyendo los datos a través de un string input. Estas excepciones son subclases de IOException y un modo de tratar con ellas es encerrar todas las declaraciones input y output en un bloque try catch que capture estos objetos IOException cuando son lanzados. A continuación podemos llamar a métodos como toString o como getMessage de excepción dentro del bloque catch para encontrar para tener más información sobre el problema que se ha producido. Pues dentro de los tipos de datos string que dijimos que vamos a utilizar, empezamos viendo un poco más en detalle los tipos de datos byte, por tanto los byte string o los string byte. Este tipo de datos son siempre subclases bien de input string o de output string. Estas clases, tanto input string como output string, son clases abstractas, así que, como ya sabemos, porque lo hemos visto, no podemos crear un string creando objetos de estas clases directamente. En su lugar tenemos que crear strings a través de una de sus subclases. Ejemplos de esas subclases podrían ser las clases file input string y file output string. Son, por tanto, strings de tipo byte almacenados en archivos de disco, en CD, en DVD y en otro tipo de dispositivos de almacenamiento. O clases como data input string y data output string. Se trata también de string de datos byte, pero en este caso filtrados desde datos como pueden ser números enteros o números decimales y posteriormente desde ahí leídos. Pero recuerda que sea cual sea la clase que usemos, siempre va a tener que ser una subclase de las clases abstractas input string si son datos de entrada o output string si son datos de salida. Los strings de tipo byte con los que más a menudo vamos a trabajar son con toda seguridad los string file, los string archivo, que son usados para intercambiar datos con archivos en nuestros discos. Puede ser el disco duro, CD-ROMs o otros dispositivos de almacenamiento. Y a los que vamos a poder referirnos usando una ruta del directorio en el que se encuentra y el nombre del archivo. De este modo vamos a poder enviar bytes a un archivo si es de salida o recibir bytes de un archivo cuando es de entrada. Para trabajar con strings file de entrada
podemos crearlos mediante el uso del constructor file input string, al que hay que pasarle como argumento un string. Y ese argumento string tiene que ser el nombre del archivo, aunque en el nombre podemos incluir también una ruta de referencia añadida al nombre del archivo, lo que nos permite que ese archivo esté en un directorio diferente al de la clase que lo carga. Podemos ver un ejemplo de una declaración que crea un archivo input string desde un archivo llamado puntuaciones.dat. Si además del nombre del archivo queremos referenciar una ruta, podemos indicarla de un modo específico dependiendo de la plataforma en la que se va a utilizar. Como por ejemplo, para leer un archivo en un sistema de Windows, podríamos hacerlo de este modo. Pero como Java usa los caracteres backslash, estas barras inclinadas hacia atrás, como código de escape, el código que tenemos que utilizar para las rutas en Windows tiene que ser 2 veces esa barra inclinada en lugar de una. Así que en Windows tendríamos que escribir, del modo que vemos aquí, esa ruta a el archivo. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo pasar como argumento una ruta a un archivo en Linux. Sin embargo, el mejor modo de referirse a rutas es usar una variable de clase que se denomina separator, que forma parte de la clase file y que funciona en cualquier sistema operativo. Así que, por ejemplo, de este modo podríamos crear una ruta que funcionaría tanto en sistemas como podrían ser Windows o Linux, por ejemplo. En cada lugar en el que tengamos que poner un separador, lo cambiamos por el uso de esta variable de clase sep, que cumple esa misma función. Después que tengamos creado nuestro string de tipo file, un string de entrada de tipo file, podemos leer los bytes desde ese string llamando a su método read. Y este método, recuerda que devuelve un integer que contiene un byte dentro del string, así que hay que irlo recuperando de uno en uno, de byte en byte. Si el método nos devuelve -1, que no es un posible valor byte, significa que el final del archivo string ha sido alcanzado, que hemos llegado al final. Para leer más de un byte de datos desde el string tenemos que llamar al método read, pero pasándole como argumentos los 3 argumentos que aquí vemos, byte y 2 integer. Los argumentos de este método significan lo que aquí vemos también. El primero es un array byte en el que se almacenan los datos. El segundo, un integer, es el elemento dentro del array donde se almacena el primero de los bytes de datos. Y el tercer argumento, el otro integer, que es el número de bytes que tiene que leer. A diferencia de lo que ocurre con otros métodos read, este no devuelve datos del string. Lo que hace es devolver o bien un integer, un número entero que represente el número de bytes leídos, o bien -1 si no hay bytes que puedan ser leídos antes de alcanzar el final. Por lo tanto, que no hay información para leer. Veamos en el siguiente ejemplo cómo usar un loop while para leer los datos en un objeto file input string, al que vamos a llamar, por ejemplo, archivo disco. Este loop lo que hace es leer el archivo entero referenciado, que hemos llamado así, archivo disco, y va leyendo un byte a la vez y va mostrando cada uno de esos bytes seguido por un carácter espacio, que es lo que indicamos en system.out.println.
Como vemos, sabemos que cuando termine de leer los bytes que contenga el archivo nos va a devolver -1. Así que por lo tanto, usamos en el while new byte sea distinto de -1 para que vaya mostrando hasta que termine. Tal como está, mostraría también -1, pero eso podríamos solucionarlo fácilmente utilizando, por ejemplo, un condicional if, para que indicara que -1 no se mostrara y sin más ya estaría solucionado. Vamos con el primer ejemplo práctico en el que usando una técnica similar a la que acabamos de explicar, vamos a leer un archivo string de entrada y utilizaremos los métodos que ahora veíamos, el uso de read y también el método close que nos permitirá cerrar el string cuando el último byte del archivo sea leído. Es importante siempre cerrar los strings cuando no los necesitemos porque eso libera recursos del sistema. Vamos allá con este primer ejemplo. Vamos a crear un archivo al que llamamos, por ejemplo, lector byte. Y lo primero que vamos a hacer, como ya sabemos, es importar el paquete java.io en el que se encuentran gran parte de las clases que necesitamos para crear flujos de entrada y salida en Java. Creamos nuestra clase lector byte y vamos a crear también ya el método main que incluiremos dentro de la clase. Y como dijimos, para tratar con las excepciones que pueden ser lanzadas, vamos a incluir todo el código dentro de un bloque try catch. Empezamos con el try, que de momento al no estar escrito en otra parte va a dar error, pero eso no importa. Y dentro del bloque try vamos a seguir los pasos que indicábamos para crear un flujo de entrada. Y el primero es crear un objeto, en concreto para esta aplicación un objeto de la clase file input string al que indicábamos que hay que pasarle como argumento el archivo desde el que vamos a recuperar los datos. Se trata del archivo al que llamamos clase.dat y del que hablaremos en un momento. Seguimos en el código escribiendo dos variables que vamos a necesitar. Una a la que vamos a llamar off de end of file, fin del archivo, una variable de tipo booleano a la que de entrada, como vemos, hacemos false y que nos servirá para determinar el momento en el que alcancemos el final del archivo. Y una segunda variable a la que llamamos contador, que utilizaremos para ir contando el número de bytes que se llevan leídos desde el archivo. Después en el código, dentro del try, vamos a usar un loop while. Un loop while donde la condición que va a tener que cumplirse para que se siga iterando es no E o F. Por lo tanto, que la variable E o F que aquí creamos siga devolviendo false. Mientras esta variable siga devolviendo false, el loop while va a seguir iterándose de forma ininterrumpida. Si es así, si EOF devuelve false, que de momento va a ser así, ya que es el valor que le hemos dado aquí por defecto, pues entonces lo que hacemos es el segundo paso que decíamos para las entradas. Creamos una variable de tipo íntegra, la que llamamos entrada, y almacenamos en ella la información que nos devuelva archivo read. Usamos por tanto el método read para ir leyendo la información del archivo. En este caso tiene que ser del archivo clase. Y ya sabemos también, porque lo dijimos, que se lee de byte en byte usando este método. Y lo que hacemos es usar system.out.print para que nos vaya imprimiendo cada byte que devuelva y un espacio en blanco para que aparezcan separados. Y a continuación, aún dentro del loop while, vamos a usar un condicional if else para comprobar el valor que nos ha devuelto entrada. Es el que aquí vemos. Si el valor que nos devuelve entrada es -1,
sabemos que es lo que devuelve al final del archivo cuando ya no quedan bytes que enviar. Si es así, entonces es cuando convertimos eof en true y deja de cumplirse la condición para el while y el loop while deja de ejecutarse. Por lo tanto, este es el modo en el cual hacemos que termine el loop, porque sabemos que se han terminado de enviar los bytes desde el archivo fuente. De no ser así, por tanto, si nos devuelve otro valor que no sea -1, no se ha llegado al final del archivo, y entonces lo que hacemos es aumentar el valor de contador en 1 para ir llevando la cuenta del número de bytes que nos ha devuelto y el loop se vuelve a iterar. Así que por tanto aquí, con este condicional, es donde determinamos el momento en el que el loop tiene que finalizar. En el momento en el que entrada nos devuelva -1, eof por lo tanto pasa a ser true y el loop while deje de iterarse, entonces salimos del loop y llamamos al método close del archivo para cerrar el string. Y terminamos imprimiendo el número de bytes que hemos leído del archivo y que tenemos almacenados en la variable contador. Esto, por lo tanto, se ejecuta en el momento en el que se sale del loop while. Seguimos dentro de try y esto sería el código de try. Veamos ahora cómo configuramos el catch. En catch tratamos con la captura de las posibles excepciones lanzadas y sabemos que son excepciones que forman parte de IOException, así que podemos crear un catch genérico que trate con esas excepciones, que es lo que hacemos simplemente con esta línea, pasando en el catch como argumento IOException. Y ponemos como declaración que imprima el error devuelto por un método. Veíamos en la parte teórica que podíamos usar como métodos getMessage o toString. Vamos a utilizar toString y ver el resultado que nos devuelve cuando haya alguna excepción. De momento, y tal como está ahora, cuando ejecutemos el código, que ya está finalizado, va a devolvernos un error, porque no va a encontrar el archivo clase dat que indicamos como fuente. De momento este archivo no existe, así que nos lanzará entonces la excepción file not found, de la que ya hablamos también. Vamos a hacerlo, guardamos si no lo hemos hecho el archivo y lo ejecutamos. Y vemos cómo nos devuelve el error Java IO file not found exception, clase dat, el sistema no pudo encontrar el archivo especificado. Que es muy similar a los errores que nos lanza el compilador, pero que realmente en esta aplicación nos está llegando desde su bloque clutch en las líneas 19 y 20 del código de nuestra aplicación. Esta excepción está siendo lanzada por la línea 6, donde creamos el objeto file input string y le decimos que use un archivo que no encuentra. Necesitamos, por tanto, un archivo de bytes en el que leer, y una de las opciones que nos puede servir es el propio archivo class de nuestra aplicación o cualquier otro archivo class que tengamos. Como dijimos, este archivo contiene las instrucciones bytecode que son ejecutadas en la máquina virtual de Java y, por lo tanto, este bytecode es uno de los tipos de byte que nos sirve. Así que vamos a crear ese archivo haciendo una copia de lector by class y lo renombramos con este nombre como clase.dat. Desde luego no renombres el original, si no, no nos funcionaría la aplicación. Hacemos una copia y la renombramos. Así que en el directorio build classes de nuestro proyecto strings hacemos una copia de lector by class y la pegamos en el sitio donde tengamos que localizar los archivos. En NetBeans, ya lo dijimos en alguna otra ocasión, tal como está estructurado el tema de las rutas, tenemos que colocar estos archivos en el directorio raíz
que sería en strings. Dependiendo de cómo tengas configuradas las rutas, bien en NetBeans, donde se puede cambiar, ya hablamos de ello, o bien en otra aplicación que estés utilizando, pues tienes que mirar cómo está el tema de las rutas. En NetBeans por defecto lo hace tal como estamos viendo ahora. Pues aquí, dentro de strings, cambiamos el nombre por clases y cambiamos también la extensión a dat. Nos va a preguntar lo de que estamos cambiando la extensión si estamos seguros, en este caso sí lo estamos, así que ya tenemos creado aquí clases dat, que es lo que queríamos. Bueno, pues le puse clases y no clase, da igual, simplemente cambiamos aquí, le llamamos clases dat sin más, eso es lo de menos, y ahora sí ya encontrará el archivo al ejecutar run file y observa como aquí nos aparece la información. Cada byte que se encuentra en clase dat es mostrado separado por un espacio, como indicamos aquí en la línea 11. Aparecen todos seguidos, como vemos aquí, todos los bytes que ha ido leyendo cada vez que se ha llamado al método read, mientras el loop while ha estado iterándose, cosa que hace hasta que devuelve -1. Como -1 se incluye también en el loop while, en el último, vemos que es exactamente el último que nos ha devuelto aquí. En este momento el loop deja de ejecutarse y, como decíamos, se ejecuta entonces archivo close, se cierra el string e imprimimos, línea 18, el número total de bytes que hemos ido guardando en contador y que aquí nos pone bytes leídos 1229. Desde luego esta información puede variar si has usado otro archivo, pero con esto aquí tenemos el primer ejemplo de una aplicación que comunica con el exterior, en este caso que lee información y la muestra desde un archivo externo. Vamos ahora con los strings archivo de salida que pueden ser creados con el constructor fileOutputString pasándole como argumento un string. El uso es el mismo que en el constructor fileInputString del que ya hemos hablado. De modo que podemos especificar también una ruta junto con el nombre del archivo en el string que se pasa como argumento. Hay que ser muy cuidadosos cuando especifiquemos el archivo asociado con un string de salida, ya que si es el mismo que un archivo existente, el original será destruido cuando empecemos a escribir datos para el string. Aunque podemos también crear un archivo string de salida que añade datos después del final de un archivo existente. En lugar de borrarlo para ello, tenemos que usar este otro constructor en el que, como vemos, como argumentos, además del string con el nombre del archivo o la ruta y nombre del archivo, tenemos que pasar un valor booleano. Y ese valor booleano tiene que ser igual a true para añadir datos en lugar de sobreescribir los datos ya existentes. El método write, al que tenemos que pasar como argumento un integer, método que pertenece a string file output, es lo que vamos a tener que usar para escribir bytes al string. Y después de que el último byte haya sido escrito en el archivo, tendremos que usar el método close para cerrar el string. Si queremos escribir más de un byte, tendremos que usar el método write con estos argumentos. Como vemos, es un modo muy similar al método read que vimos hace un rato. Los argumentos para este método son el array byte, que contiene los bytes de salida, el punto de inicio en el array y el número de bytes que se van a escribir. Vamos a ver de nuevo en una aplicación práctica el uso de fileOutputString y de estos métodos. Vamos entonces a crear un string de salida que, en cuanto a la mecánica, es muy similar al que creamos hace un momento de entrada. Importamos de nuevo el paquete Java.io
creamos la clase escribir byte y el método main. Y ahora lo primero que vamos a hacer es crear un array integer al que vamos a llamar datos y que va a contar con 66 elementos. Esto es lo que vamos a escribir posteriormente en el archivo. Estos son los datos binarios para un icono, que veremos posteriormente como cuando pasemos esta información nos crea un archivo en formato GIF que representa a un icono. Ahora, como en el anterior ejemplo, vamos a incluir toda la información dentro de un bloque try catch para poder tratar con las excepciones. Así que empezamos con el try, dentro del cual, para empezar, igual que en el anterior ejemplo, creamos un objeto. Lo que pasa es que en lugar de ser de la clase FileInputString, va a ser de la clase FileOutputString. Y tenemos que pasarle como argumento también el archivo destino, donde queremos que se escriba la información, que como vemos, vamos a llamar aquí PicGIF. En este caso, no es necesario que exista. Nos lo crea cuando ejecutemos la aplicación, o si existe, recuerda que se sobrescribe, con lo cual va a borrar toda la información que tenga. Ahora, a continuación, ya al haber creado el objeto, vamos a poder llamar a su método write. Ya sabemos que el método write lee solo un byte, así que para leer todos los bytes, para eso tenemos el array, lo que hacemos es utilizar un loop for que se esté iterando y devolviendo en cada caso el index que vaya teniendo el loop hasta que llegue al tamaño que tiene datos. Así que por lo tanto un loop muy sencillo a estas alturas. Mientras si sea menor que datos length, entonces archivo write datos i, con lo que irá leyendo cada uno de los datos que aquí están hasta llegar al final, que coincide con datos length. Una vez que lleguemos al final y que estén leídos todos los datos, como sabemos entonces que tiene que cerrarse. Para eso llamamos al método close, bueno, que es el que aquí vemos. Con esto terminamos el try y añadimos la parte catch del bloque, en la que como vemos es exactamente igual que la que usamos en el anterior ejemplo, porque le pasamos como excepción el genérico y o exception y la declaración que queremos que se ejecute en caso de que sea error es el e2string, que es exactamente lo mismo que hicimos en el otro ejemplo con FileInputString. Pues con esto, sin más, tenemos ya creado nuestro primer string file de salida que va a escribir la información que le indicamos al archivo que le indicamos, que en este caso es una serie de datos byte que nos van a crear un archivo GIF, un icono. Lo guardamos y lo ejecutamos. Y de entrada, pues aquí no pasa nada, simplemente nos indica que se ha ejecutado de modo correcto. Pero si ahora vamos a nuestro proyecto, incluso desde dentro de NetBeans podemos verlo pulsando la pestaña Files, aquí en Strings, que es el proyecto. Observa cómo nos aparece el archivo pic.gif. Y también dentro del propio NetBeans podemos abrirlo pulsando en Open y observa como aquí aparece el archivo PicGIF, que es un icono que hemos creado pasándole los bytes como vimos. Seguimos viendo ahora cómo podemos filtrar un string. Ya sabemos que los strings filtrados son strings que modifican la información enviada a través de un string existente. Para crear strings filtrados tenemos que usar las clases filter input string o filter output string. Las dos son subclases bien de input string o de output string. Pero estas clases no manejan ninguna operación de filtrado por sí mismas. En su lugar cuentan a su vez con subclases que son con las que vamos a tener que trabajar directamente en el código. Las clases como buffer
input string o data output string, que son las que manejan tipos específicos de filtrado. Veamos un poco más en detalle el tema de los filtros y el tema del buffer, porque cuando se está enviando información, una de las claves es la de la velocidad. Resumiendo, seguro que en más de una ocasión has intentado oír audio en string o ver vídeo en string en la red, y que te has encontrado con las palabras buffering cuando se estaba empezando a cargar. Pues no es algo similar, sino que es exactamente lo mismo que estamos tratando aquí. Es un programa que está intentando enviarnos información y para mejorar el envío la está almacenando en el buffer. Pues lo mismo hace Java. Un buffer es un lugar de almacenamiento donde los datos pueden ser mantenidos hasta que un programa los necesite y se pueden leer o se pueden escribir esos datos usando un buffer. Por tanto, el buffer nos permite acceder a determinados datos sin ser obligatorio acudir cada vez que los necesitamos a la fuente de los mismos. Es por eso por lo que al buffer se le conoce también como memoria intermedia. Es otra forma de llamarle. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en ver cómo podemos utilizar strings buffereds en nuestros programas. Lo que hace en este caso, por tanto, es llenar un buffer con datos que no han sido manejados aún. Y cuando un programa necesita estos datos, va al buffer primero antes de ir a la fuente original del string. Los strings by buffered usan las clases buffered input string y buffered output string. Un string buffered de entrada, que como acabamos de decir, se crea con el uso de la clase buffered input string, y podemos usar uno de estos dos constructors. El primero de ellos, como vemos, le pasamos como argumento un objeto input string, que es el objeto que queremos filtrar. Y un segundo constructor en el que le pasamos un segundo argumento, que es un integer, en el cual le indicamos cuál va a ser el tamaño del buffer donde se va a guardar esa información. Existen muchas similitudes entre los input string que vimos antes y los input string filtrados mediante el uso de buffered input string que estamos viendo ahora. Por eso el modo más simple para leer datos de un input string buffered es llamando de nuevo a su método read y sin pasarle ningún argumento. Si es así, lo que nos va a devolver es un integer de 0 a 255 representando el siguiente byte en el string buffered. Si se alcanza el final del string y ya no hay más bytes disponibles, nos devuelve -1 como ocurría antes. También, como en los input strings podemos usar el método read pasándole un array byte y dos integers indicando los bytes que se tienen que leer, exactamente igual que antes. Y también muy similar para los strings de salida buffered. Son también creados usando uno de los dos constructores. Bien, este constructor, pasándole como argumento el output string que queremos filtrar, o bien este otro constructor, pasándole además del objeto que queremos filtrar, un entero indicando el tamaño del buffer. Como vemos, cambiando output por input, el resto es exactamente lo mismo. Igual que es lo mismo el uso del método write para poder escribir en un string output buffered. Podemos usar el método write pasándole como argumento un integer para enviar un simple byte, un único byte al string, y podemos usar el método write
pasándole un array byte y dos argumentos int para indicar los límites para pasar un conjunto de bytes. En el caso de este método array, pasándole tres argumentos, como en todos los otros casos que lo hemos utilizado, ya sabemos que el primero es un array de bytes especificados y los integers, el primero es el punto de inicio y el segundo el número de bytes que se tienen que escribir. El método array, como vemos, toma un integer como input, pero el valor que se le puede pasar tiene que estar entre 0 y 255. Si especificamos un número más alto que 255, se almacena como el resto de la división de ese número por 256. Así que, por lo tanto, siempre se va a mantener dentro de ese rango. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo práctico en el que vamos a utilizar estas dos clases a las que estábamos haciendo referencia, la que trabaja con strings buffer de entrada y con strings buffer de salida. Así que, de nuevo, seguro que queda mucho más claro cuando lo veamos ahora en el ejemplo práctico. Vamos allá. En este proyecto que vamos a crear, al que vamos a llamar ejemplo buffer, lo que haremos es escribir una serie de bytes a un string output asociado con un archivo de texto y después también volveremos a leer esos bytes. El primero y el último de los enteros de la serie, que tendrán que ser escritos y leídos, se especifican como dos argumentos que vamos a pasar dentro de la misma aplicación. Estos dos enteros se pasan como argumentos cuando la aplicación se ejecuta y son los que van a determinar la entrada y la salida de la aplicación, el input y el output. Esta aplicación consta de dos clases. Una es ejemplo buffer y la otra es una clase helper a la que llamamos argstring. En ejemplo buffer es donde determinamos los dos valores que se van a usar como argumentos. Aquí ponemos 0 y 255, pero podemos poner lo que queramos con alguna salvedad que diremos en un momento. Valores que utilizaremos como argumentos cuando creemos dentro del main de ejemplo buffer un nuevo objeto de la clase argstring. Le pasamos estos valores inicio y fin que aquí indicamos y que se utilizan por tanto en el constructor de argstring. Dentro de la clase argstring, aquí en el constructor, como vemos, hacemos justo la asignación de los valores que tengan inicio y fin para usar con la clase. Y cuenta con los métodos escribir string y leer string, que aquí vemos y que son llamados dentro del método main. Aquí vemos cómo llamamos a escribir string y aquí a leer string. Con esto, llamando a estos dos métodos que se ejecutan, ahora los veremos un poco más en detalle, pero lo que hará será escribir en un archivo llamado numeros.dat los enteros que se indiquen en el rango que vaya entre inicio y fin, y con leer string lo que hace es leer ese mismo rango. Porque lo que nos interesa especialmente son estos dos métodos, escribir string y leer string, para entender lo que estamos viendo en esta parte concreta, que es la creación
de filtros. Aunque está moviendo datos en dos direcciones, uno de entrada y otro de salida, estos dos métodos, escribir string y leer string, son esencialmente lo mismo y toman el formato que indicábamos antes para convertir un string, sea de entrada o de salida, en un string filtrado, que es justo lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver aquí ahora los pasos para convertir un string, sea de entrada o de salida, en un string filtrado. Y son exactamente los mismos pasos en los dos casos, que son los que veíamos antes en el apartado teórico, y resumíamos justo estos pasos que ahora vemos aquí en estos ejemplos. El primer paso, creamos un string, sea un string de salida con el uso de file output string o un string de entrada con file input string. Y le pasamos como argumento el archivo fuente o el archivo destino, que en este caso es números.dat. Así que el primer paso, tenemos creado el archivo string de entrada o de salida. En segundo lugar, vamos a filtrar ese string archivo que acabamos de crear y lo convertimos en un string filtrado de entrada o de salida con el uso del constructor buffered input string, que es lo que hacemos aquí, o de salida con buffered output string. Tanto en un caso como en el otro le pasamos como argumento el string a filtrar, que es el archivo, que además le llamamos así también, que acabamos de crear en la declaración anterior. Este es el que ahora pasamos aquí como argumento y pasamos aquí como argumento el que creamos aquí. Así que de este modo ahora ya tenemos en el que aquí hemos creado, en este nuevo objeto al que ahora llamamos buff, el archivo filtrado, el string del archivo filtrado. Y a partir de aquí ya no trabajamos con el archivo string, sino con el archivo string filtrado. Y el tercer paso es usar los métodos, bien el método write de salida o bien el método read de entrada. Y en cuarto lugar, por último, usamos el método close para cerrar el string buffered. De este modo, hemos trabajado con strings filtrados en lugar de con los strings originales, tanto de entrada como de salida. Estos strings buffered, estos strings filtrados, igual que pasa con los strings file, con los strings archivo, lanzan objetos IOException cuando ocurre algún error. Por eso incluimos todas las operaciones dentro de bloques try catch, tanto en el método escribir string como en el método leer string, todo envuelto en un bloque try catch. Y también, como vemos tanto en el método escribir string como en el método leer string, usamos un valor booleano como retorno para indicar si la operación string fue completada de modo correcto o no. Si el try se ejecuta sin errores, nos devolvería true. Si se ejecuta el catch, nos devuelve false. Y aunque en esta aplicación en concreto no lo usamos, este retorno es una buena práctica que nos permitiría reaccionar desde el caller, desde el lugar donde se llama a estos métodos. Aquí tenemos esas dos llamadas dentro de main para reaccionar en caso de que devolviera bien true o bien false. El resto del código, trabajo con loops, con condicionales, con try catch, ya visto, tienes que entenderlo perfectamente sin problemas. Aquí fundamentalmente nos interesa de este código ver cómo trabajar con strings filtrados en lugar de con strings.
Si ejecutamos el archivo, vemos la salida en la cual escribe los números a el archivo números.dat, que aquí vemos cómo nos lo crea, y posteriormente los lee con estos dos métodos, leer string y escribir string. La cantidad de números que aparece podemos modificarla según los que aquí indiquemos. Y como decíamos antes, si el número supera los 255 en la lectura, cuando los recupera, lo que hará será volver a mostrar a partir de 255, empezará de nuevo con el siguiente en 0, restándole el valor que tuviera todo lo que supera 255. Pues aunque todavía nos quedan bastantes cosas relacionadas con el trabajo con strings, vamos a dejarlo para el próximo video tutorial, porque en este nuevo sistema de elaboración de los videotutoriales, en el que voy editando el material al mismo tiempo que lo creo, veo que ya nos acercamos a la hora y tenemos aún material sobrado para un próximo videotutorial. Esta nueva forma de elaborar los videotutoriales seguro que a unos les gusta y a otros no, faltaría más, como los pimientos de Padrón. Creo que pueden servir para dar cierta amenidad a temas que de por sí son áridos, no vamos a engañarnos. Y si bien es cierto que huyo de la artificiosidad como de la peste, he visto el otro día, por ejemplo, trozos de unos videotutoriales en el que los actores se pasan el tiempo haciendo chistes malos, que no sé a quién pueden hacer reír, aparte de a ellos mismos con sus risas forzadas. Bastante más gracia hacen sus dificultades para hilvanar un discurso coherente, y ya de risa cuando de modo descarado se limitan a leer con ese nivel de lectura propio de la ESO, algo que ya tienen escrito de antemano. Y que conste que yo esto que estoy diciendo ahora lo tengo también escrito de antemano. Aunque desde luego ni mucho menos lo leo nunca palabra por palabra. Y en fin, más le valdría practicar la lectura en lugar de practicar contando chistes malos y soltar risas forzadas que ni aportan nada ni creo que amenicen mucho. Pero en fin, en el fondo, quién sabe, vistos cuáles son los programas televisivos más populares, seguro que habrá gente que incluso pague por eso. Ya dijo hace mucho tiempo el torero El Gallo aquello de hay gente pató, cuando le dijeron que el trabajo de una persona era de filósofo, en concreto Ortega y Gasset. Pues nosotros seguiremos con nuestro pató, que es hacer el material lo más riguroso posible, lo más didáctico posible y, si se puede, también lo más ameno y entretenido posible. Aunque siempre que haya que elegir entre rigor y amenidad, yo me quedo con el rigor, que aquí estamos a lo que estamos, como el chiste de los bilbaínos que estaban buscando setas y uno encuentra un Rolex y le dice el otro, pero vamos a ver, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Pues aquí lo mismo, ¿a qué estamos? ¿A Java o a Cámara Café? Pues eso. Nos vemos.